Comenzamos con esta segunda parte, continuación, ¿sí?, de esta forma canónica que habíamos empezado a ver la semana pasada, a la que conocemos con el nombre de forma normal o forma normal de Chomsky, ¿sí?, y que decíamos que era una forma altamente restringida, ¿sí?, de gramática libre de contexto, donde todas las producciones tenían que estar en una de estas formas. Estas formas que yo digo acá son sigma en lambda y sigma en a, que están permitidas ya, digamos, desde las gramáticas bien conformadas, que era la forma canónica que habíamos visto antes, donde habíamos explicado, sí, que sigma en a ya es una restricción en sí misma, porque está exigiendo que en la parte derecha de la regla sigma haya un único no terminal. Eso es ya una restricción adicional a lo que es el formato permitido por las gramáticas libres de contexto en general. Y todas las otras producciones, o sea, las que no son regla sigma, en su parte derecha pueden tener o bien un único terminal o bien dos no terminales. Vimos que esta altísima restricción que le ponemos al formato de las producciones nos da como resultado una gramática que es muy previsible en su comportamiento, tanto así que, dado un string de una longitud n, ¿sí?, sabemos a priori que vamos a requerir siempre 2n pasos, ¿sí?, para derivar ese string con una gramática en forma normal. Esta alta previsibilidad, o sea, todas estas restricciones que le ponemos, hacen que este tipo de gramáticas, esta forma canónica de gramáticas, sea muy útil para lo que es el estudio del comportamiento, ¿sí?, y las propiedades de las gramáticas libres de contexto. En particular, ¿sí?, una gramática libre de contexto en forma normal permite aplicar algo, que es lo que vamos a ver ahora, que se denomina el algoritmo CIK, y que no es nada más ni nada menos que una forma de compilar en una forma muy sencilla y muy ineficiente, ¿sí?, un string cualquiera, o sea, decidir si determinado string pertenece o no al lenguaje generado por una gramática. Esto, o sea, me está dando no solo un mecanismo automático para analizar si un string es o no generado por una determinada gramática, sino que en el mismo camino, en el mismo proceso de aplicación del algoritmo CIK, nosotros vamos a ser capaces de generar en forma automática, ¿sí?, el árbol de derivación o la derivación por izquierda, como quieran, de ese string en particular, y a su vez también vamos a poder ver si en el proceso de generación de ese string, ¿sí?, de acuerdo a las producciones de la gramática, existe o no existe ambigüedad. Esto que suena bastante pavo, ¿sí?, bastante sencillo, bastante elemental, lo es, de hecho, cuando se trata de hacerlo nosotros, un humano. Nosotros, cuando nos dan un string, nos dan una gramática, fácilmente nos damos cuenta si tenemos más de un camino por izquierda, si tenemos más de un árbol de derivación. Lo interesante, ¿sí?, del algoritmo CIK es que me permite obtener ese resultado en forma automática. Como venimos diciendo a lo largo de todo el cuatrimestre, es importante cuando las cosas se pueden automatizar, cuando las cosas se pueden programar. Nosotros decimos cuando es posible decidir. Decidir significa que lo puede hacer un autómata, un programa, alguien que no razone, ¿sí? Así que nada, bueno, paso a esta parte que fue la que vimos la clase pasada, donde veíamos cómo convertir una gramática libre de contexto arbitraria en una gramática en forma normal. Habíamos visto que la única transformación que ocupábamos era la expansión, y por lo tanto la gramática obtenida siempre era fuertemente equivalente a la original, ¿sí? Así que bueno, obtenida la gramática en forma normal, nosotros vamos a poder llevar a cabo este, digamos, análisis sintáctico top-down, ¿sí?, muy sencillo, y a su vez, como les dije, es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque lo que hace en realidad es llamadas recursivas. Vamos a ver ahora en un ratito un esquema en pseudocódigo de cómo funcionaría el algoritmo. La idea básicamente, ¿cuál es? A ver,
para que un string omega sea derivable a partir del símbolo sentencia en una gramática libre de contexto, en forma normal, nosotros lo que tenemos que hacer es ir trabajando sobre la longitud de omega. ¿Por qué? Porque yo sé que todas las partes derechas de todas las producciones en la gramática en forma normal, o bien tienen un terminal o bien tienen dos no terminales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo ya llegué a que el string omega es un terminal solito, o sea, llegué a la longitud 1 en el string que estoy analizando, directamente lo que voy a tener que hacer es buscar una producción donde cierto no terminal derive en ese símbolo terminal. O sea, es el caso más elemental donde tengo un único símbolo terminal y voy a buscar una producción en la gramática que lo genere. Cuando el string omega tiene una longitud mayor que 1, ¿sí? Lo que hacemos es, como decía recién, una especie de llamada recursiva. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es una producción de esta forma, donde a la derecha tiene dos no terminales, y tratamos de probar si a partir del primer no terminal es posible derivar la primera parte del string omega, y a partir del segundo no terminal podemos derivar la segunda parte. Esto que suena así tan sencillo, en realidad, insisto, se hace a través de llamadas recursivas a la propia función. ¿Y por qué? Porque esto lo tengo que probar con todas las producciones de la gramática y con todas las posibles subdivisiones de un string omega. Fíjense. Profe, disculpe, ¿puede repetir eso último? ¿El objetivo de la llamada recursiva? Sí, mira, justamente acá lo vamos a ver mejor porque acá ya está el algoritmo, digamos, el algoritmo en pseudocódigo. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos, ¿sí?, una función que lo que hace es verificar si a partir de cierto símbolo no terminal se puede derivar el string omega, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este procedimiento? Cuando llamo, ¿sí?, a la función, vamos por el punto 2. Si la longitud de omega es 1, o sea, si ya llegué a tener un único símbolo que analizar o que derivar o que generar, lo que hago es directamente busco una producción dentro del conjunto de producciones de la gramática de la forma A en omega. Omega es un símbolo simple, o sea, una producción que directamente me genere ese símbolo terminal, ¿sí? Este es el caso, digamos, de detención de la recursión, cuando ya llegué a un símbolo simple. El paso 1 lo que hace es, si la longitud de omega es mayor que 1, o sea, tenemos dos o más símbolos, lo que hacemos es dividirlo en dos substrings, phi y psi. Y por cada producción donde un no terminal genera dos no terminales, lo que se prueba son llamadas recursivas al mismo procedimiento, donde lo que se va a intentar es probar si phi se puede derivar a partir de u, donde u es el primer símbolo de la parte derecha de la producción, y psi se puede derivar a partir de b, donde b es el segundo símbolo de la producción. O sea, ¿por qué les digo que esto, así como suena sencillo, es muy ineficiente? Porque por cada string omega voy a tener que considerar todas las posibles subdivisiones en substrings. Y a su vez, por cada subdivisión, tengo que probar si cada una de las producciones de esta forma, un no terminal en dos no terminales, me permite generar el primer substring con el primer símbolo y el segundo substring con el segundo símbolo. Entonces, la idea es muy sencilla, es muy, digamos, elemental por esta cuestión de que tengo formatos de producciones muy limitados. A la derecha tengo o un terminal o dos no terminales, pero en absoluto es un procedimiento que serviría para compilar realmente. O sea, como yo les decía, se utiliza más que nada para analizar comportamiento, propiedades, y entre ellas, ¿sí?, la posibilidad de detectar o no que una gramática es ambigua en relación a la generación de un determinado string, ¿sí?
Este algoritmo recibe el nombre de CIK por las iniciales de sus tres autores, que son Koch, Younger y Kasami, ¿sí? Y en realidad esto es una versión extremadamente simplificada, pero extremadamente simplificada, ¿sí?, del algoritmo. Vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente un algoritmo, ¿sí?, un programita de pseudocódigo que me da, digamos, una forma que podría ser, como yo les decía, programable para llevar a cabo, ¿sí?, este algoritmo. Básicamente la idea es esta que yo les presentaba acá, ¿sí? Buscar en el paso más elemental cuál es el no terminal que genera un terminal determinado, ¿sí?, del string omega, y luego empezar a considerar todas las posibles subdivisiones del string, ¿sí?, en dos substrings, para ver cuál es el no terminal, ¿sí?, que genera la primera parte y cuál es el que genera la segunda parte, y finalmente terminar diciendo el string omega pertenece o no pertenece al lenguaje. El algoritmo necesita de una forma de referirse, ¿sí?, a cada uno de los substrings posibles de este string omega que está en consideración. ¿Qué es lo que hacemos? Denominar omega sub i j al substring de omega que comienza, dice, en la posición i y tiene una longitud j. Esto que yo estoy definiendo acá es nada más que una forma de poder referirme a cada una de las partes del string omega, ¿sí? A ver, ¿cuál es la idea? Cuando yo digo omega sub ij, me estoy refiriendo, insisto, a cada uno de los posibles substrings que yo puedo tomar de ese string omega. Y a partir de esa división, el algoritmo va a construir una tabla triangular de esta forma, ¿sí?, con filas i y columnas j, donde en realidad tanto i como j toman como valor máximo la longitud del string que yo estoy analizando. ¿Y cómo funciona esta cuestión, ¿sí?, de esta tabla? Cada elemento que se carga en cada una de las posiciones de esta tabla, al que yo estoy llamando T y J, es el o los no terminales que permiten derivar, que permiten generar el substring omega y j. ¿Sí? O sea, cada símbolo que se carga en la posición ij es aquel no terminal que deriva, que genera, fíjense, el substring que empieza en la posición i y tiene longitud j. Esto se ve feo acá, pero en realidad vamos a ir viéndolo por partes, tal como si fuéramos omega. Si yo hablo de la posición 1, 1, me estoy refiriendo al substring que empieza en la posición 1 y tiene longitud 1. Es el primero. Es el símbolo terminal que está en la posición 1 con longitud 1. Y cuando voy a la fila siguiente, en la misma columna, y digo, a ver, ¿quién va a estar acá en la posición 2, 1? El substring que empiece en la posición 2 y tenga longitud 1. Es el segundo símbolo del string, ¿sí? Por eso yo les decía que voy a tener tantas filas como símbolos tenga el string. Acá puse 4. Cuando yo digo T41 es el símbolo no terminal que genera el substring que empieza en la posición 4 y tiene longitud 1. Sería el cuarto y último, en el caso de este ejemplo que estoy poniendo acá, el último símbolo de este string que estoy analizando. ¿Sí? Cuando yo voy a la segunda columna, J vale 2. Entonces, si yo digo omega sub ij,
y sigue siendo la posición de inicio del string. Pero J, que me está marcando la longitud, es 2. Entonces estoy tomando los símbolos del string de entrada de a pares. Entonces cuando yo digo acá la posición 1, 2, es el substring que empieza en la posición 1 y tiene longitud 2. Ahora lo vamos a ver acá en el ejemplo en la pizarra. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Son los dos primeros símbolos, ¿sí?, del string. ¿Y por qué esto se va convirtiendo en una triangular? Porque fíjense, cuando yo estoy hablando de la posición 3, 2, estoy diciendo el substring que comienza en la posición 3 y tiene longitud 2. Si yo en este ejemplo dije que tengo 4 símbolos en total, cuando hablo del substring 3, 2, estoy tomando los dos últimos. ¿Me siguen o no? Empieza en la posición 3, longitud 2, son las posiciones 3 y 4. Ya no puedo tener nada acá abajo, o sea, no puedo tener un 4, 2. ¿Por qué no puedo tener un 4, 2? Porque sería el que empieza en la posición 4 y tiene longitud 2, y dije que tengo 4 símbolos, ¿sí? Por eso esto se va convirtiendo así en una triangular. Vean lo que ocurre en la última posición. Cuando yo en la última posición pongo 1, 4, me estoy refiriendo al substring que empieza en la posición 1 y tiene longitud 4. Si yo arranqué diciendo que 4 eran todos los símbolos del string, lo que tengo acá ya es el símbolo que genera el string completo. El substring que empieza en la posición 1 y tiene longitud n, ¿sí?, es el símbolo que genera, que deriva en G al string completo. Luego, entonces, de construir esta triangular, la respuesta que yo busco, que es omega, ¿pertenece o no pertenece al lenguaje generado? ¿Cómo la voy a encontrar? Fijándome en la gramática si tengo una producción sigma en S, siendo S el símbolo que yo cargué en la última posición. Repito, yo puse en la última posición de esta tabla aquel símbolo que me permita derivar el string que empieza en la posición 1 y que tiene longitud 4, n, la longitud completa del string que estoy probando. Entonces, si acá cargué un símbolo no terminal S, para que ese string omega pertenezca al lenguaje generado, yo necesito que la gramática incluya una producción sigma en S. Y si es así, la respuesta a esta pregunta es omega pertenece al lenguaje generado. ¿Hay alguien ahí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Vamos al ejemplo. ¿Puede repetir, profe? Dale. ¿Todo? No, lo de sigma en S, lo último. A ver, ¿cuál era la idea? Yo dije en un principio que en cada una de las posiciones de esta tabla, yo cargo el no terminal que me permite generar el substring IJ. Entonces, cuando voy por la columna 1, J vale 1, o sea, la longitud es 1. Y varía de 1 a 4 en este caso, porque dije, bueno, voy a tomar un string de longitud 4, significa que en la primera columna yo pongo los no terminales que derivan en un terminal. ¿En qué terminal? En el primero, en el segundo, tercero, en el cuarto. En cada uno de los terminales que forman el string que estoy analizando. Cuando voy a la columna 2, J vale 2, significa que voy a ir tomando los símbolos del string de entrada de a pares. ¿Qué significa de a pares? En la posición 1, 2, yo digo, acá voy a poner el no terminal que sea capaz de generar los dos primeros símbolos del string. En realidad, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo sé que este genera el primer símbolo y este genera el segundo.
Entonces, acá voy a buscar el no terminal que genere a estos dos. En la posición 2,2 va el no terminal que genera el substring que empieza en la posición 2 y tiene longitud 2. O sea, los símbolos 2 y 3. Yo sé que este está acá, genera el símbolo 2, y este genera el símbolo 3. O sea, en esta posición va a ir el no terminal que genere estos dos no terminales. Y así voy completando la columna 2. Ahora vamos a ver en el ejemplo cuáles son las combinaciones que tomo para la columna 3, y así hasta llegar a la columna n, que en este caso es 4, en el caso del grafiquito que puse acá. Entonces, ¿quién va en esta posición? El o los no terminales que sean capaces de derivar el string que empieza en la posición 1 y tiene longitud n. El string que empieza en la posición 1 y tiene longitud n es el string completo. Es el omega del que yo arranqué acá. Entonces, digamos que en esta posición a mí me apareció una X grande. ¿Sí? Yo sé entonces que el no terminal X me permite generar el string omega que estoy analizando. Yo sé que X lo genera, pero mi pregunta es si ese string omega pertenece o no al lenguaje que esta gramática genera. Para que un string omega pertenezca al lenguaje generado por una gramática, tiene que ser derivable a partir de ¿quién? De sigma. De sigma. Entonces, una vez que yo cargué toda la tabla y acá tengo algún no terminal, dije X recién, lo que tengo que hacer es buscar si la gramática tiene una producción sigma en X en ese caso. ¿Por qué? X genera el string omega. Para que omega pertenezca al lenguaje, yo tengo que poder llegar a X desde sigma. ¿Sí? Sí, perfecto, profe, se entendió. ¿Ahora sí? Igual, ahora con el ejemplo acá en la micropizarra, creo que se va a entender mejor. ¿Sí? Y si no se entiende, volvemos para atrás sin problema. Bien. Este es el algoritmo. El algoritmo no es difícil. Básicamente lo que a mí me interesa de este algoritmo, más allá de aprendérselo de memoria, que no tiene ningún sentido porque tiene un manejo de subíndices que es bastante feíto, ¿sí? Porque estamos trabajando con varios índices, porque estamos trabajando con esta tabla triangular, más la longitud de los strings y compañía, ¿sí? Así que es bastante feíto, no me interesa que lo aprendan de memoria, sí me interesa que lo sepan aplicar y que entiendan lo que están haciendo. Por eso, vamos a mirarlo un ratito, ¿sí? Sin espantarnos, lo voy a explicar, y después lo voy a aplicar acá con este ejemplo, que es el mismo que ustedes tienen. En el momento en que yo habilite para ver grande la pizarra, yo dejo de ver el algoritmo, ustedes pueden verlo, si es que lo tienen impreso o en el apunte, o en otra ventana, o en algún lado, ¿sí? Como para ir siguiéndolo. Pero básicamente, ¿cuál es la idea de acá? Voy a poner acá el ejemplo. Nosotros vamos a tomar esta gramática, es una gramática que está en forma normal, fíjense que en las partes derechas tengo o bien un terminal o bien dos no terminales, y tengo una producción, una regla sigma que en la derecha tiene un único terminal, o sea, cumple todas las condiciones para estar en forma normal. Esta es una gramática que genera el lenguaje de paréntesis, que ya venimos jugando con el lenguaje de paréntesis hace rato, ¿sí? Paréntesis que se abren y se cierran en forma balanceada. Y este algoritmo lo que va a tratar de hacer es decidir si el string omega, este que aparece acá, pertenece al lenguaje generado por esta gramática. Lo primero que yo debería decirles es que sí, ¿sí? Porque es un string válido. Ahora lo que ocurre es que cuando yo apago esto y me pongo acá, empiezo a sufrir, todos los años sufro, porque si me equivoco en algún lado no llego a donde tengo que llegar. Así que bueno,
es una clase de sufrimiento para mí también. ¿Cuál es la idea? Tenemos este primer bucle, ¿sí? Que lo que hace es, dice que iba a ir de 1 a n, 6 en este caso, ¿sí? Porque tengo un string omega de longitud 6, y lo que va a cargar es en la posición I1 y 1. Y va de 1 a 6, columna 1. O sea, va a cargar esta primera columna de la tabla. ¿Y qué es lo que va a cargar acá? El o los no terminales que estén en la parte izquierda de una producción que en la parte derecha contenga al terminal A sub I. A ver, ¿cuál es la idea? Acá ya lo hice aparecer, igual después vamos a ir a la pizarra. Esta primera columna es la columna más fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá 6 símbolos, lo que voy a hacer es buscar cuál es el no terminal que genera el primer símbolo, X, el segundo símbolo, X, porque son dos paréntesis que se abren. En las posiciones 3 y 4 tengo dos paréntesis que se cierran, entonces acá pongo Z y Z. Y en las posiciones 5 y 6, ¿qué tengo? Que se abre y se cierra paréntesis, entonces pongo X y Z. ¿Se entendió la primera columna? Es el no terminal que genera el terminal simplemente. Así de fácil. ¿Sí? Ah, ok. ¿Se acuerdan cuando veíamos hace un rato ese pseudocódigo de un algoritmo recursivo? Lo que decía era, cuando el substring tiene longitud 1, busco el símbolo no terminal que genera ese terminal. ¿Sí? Entonces empezamos por ahí, empezamos por lo más sencillo, que es, a ver, ¿quién es el no terminal que genera cada uno de los símbolos terminales de este string omega? ¿Sí? Luego, ahí es donde se nos empieza a complicar, J va a ir de 2 a n. O sea, ¿qué es lo que va a hacer este J? Va a ir recorriendo todas las otras columnas de esta tabla. ¿Sí? Con J yendo de 2 a n, y va de 1 a n menos J más 1. Esto que figura acá es en realidad el límite de la triangular. Oh, qué palabrita. A ver, vamos a ver qué es lo que estoy diciendo. Yo tomé en este ejemplo un n igual a 6. J empieza valiendo 2. Estoy en la columna 2. 6 menos 2 me da 4. Más 1 me da 5. ¿Eso qué significa? Que cuando esté parada en la columna 2, I va a ir de 1 a 5. ¿Sí? Triangular, por lo que yo les decía. No hay un string que empiece en la posición 6 y tenga longitud 2. El último que tiene longitud 2 empieza en la posición 5. Fíjense después cuando J vale 3. Y va a ir de 6 menos 3, 3, más 1, 4. O sea, cuando yo esté en la columna 3, Y va a llegar solo hasta 4. Una triangular. Si yo estoy hablando de strings de longitud 3, de substrings de longitud 3, en este de longitud 6, el último es el que empieza en la posición 4 y que ocupa las posiciones 4, 5 y 6. Por eso se me va convirtiendo en triangular. Lo mismo para para J igual a 4, y va a ir de 1 a 3, para J igual a 5, y va a ir de 1 a 2, y cuando J vale 6, cuando llegué a la última columna, fíjense, iba a ir de 6 menos 6, 0, más 1, 1. O sea, cuando esté en esta última columna, y solamente va a tomar el valor 1, porque acá en este último lugar, como yo les decía, cargo ya el último no terminal, el que es capaz de generar el string completo. ¿Se entendió la recorrida de la matriz? Y, profe, Sí. yo tengo una duda. En sí, a lo que nosotros nos interesa para determinar
para el último sí del algoritmo, sería lo que está en 1.6 nomás. Lo demás se aplica para otras propiedades, otro uso, pero para ese uso es solamente el último. Claro, lo que pasa es que no llegás al último si no pasas por los otros, pero sí, al final sea, la pregunta va acá. la Todo triangulación lo que me te queda acá, permite perdón, analizar todos los substrings, ¿no? ¿cómo? La triangulación me permite analizar todos los substrings Todos para los poder llegar al 6, al 1.6. Exactamente, esa es la idea. La idea es, como dijimos antes, yo voy a tener que analizar todas las posibles divisiones de este omega. Todas las posibles divisiones son todas las que están acá. Es tomar de a un símbolo, de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, a 6. Y en el caso de 1, todos los símbolos. En el caso de 2, es el que empieza en la posición 1 de longitud 2, 2 de longitud 2, 3 de longitud 2, así hasta el último, que es el 5. O sea, el que empieza en la posición 5 de longitud 2. Y a su vez, con cada uno de sus strings voy a probar todas las posibles combinaciones de producciones. No, vamos por parte. ¿Sí? Y profe, Sí. ¿hay alguna combinación que nos quede en la tabla para decir, antes de llegar al 1.6, por ejemplo, en este caso, al 1n en realidad, Uh-huh. alguna combinación que nosotros ya nos demos cuenta de que no va a aceptarlo el lenguaje? Sí, lamentablemente, o sea, puede haber alguna cosa rara, pero lo que me pasa con este ejemplo en particular, y que lo tengo en el apunte hace años y siempre digo lo voy a sacar porque sufro como una madre, es que se me llena la tabla de vacíos. Vacíos, ¿qué significa? Que hay muchas posiciones en esta tabla, se las muestro y después se los saco, ¿sí? Hay muchas posiciones en esta tabla donde no puedo cargar ningún no terminal. Entonces, cuando se me va llenando de vacíos, empiezo a sufrir. ¿Por qué empiezo a sufrir? Porque significa que hay combinaciones que no son generables. Y si yo me equivoco en algún lado cuando voy haciendo esto, ¿sí? Si yo llego acá a un vacío en la última, es porque no tengo forma de generar ese string. ¿Sí? Por eso les digo que siempre sufro como una madre O con sea, esto. usted, por ejemplo, podría darnos algún ejercicio que nos diga, no sé, tal string, nos da una gramática, nos da el string que tiene que aceptar, el omega, y nos dice, es divisible de tal forma, y nosotros tengamos que armar el algoritmo para decir si es divisible, si es posible dividirlo así o no. Nunca se me ocurrió, pero no está mal tu idea, ¿eh? Uy, no, es que... Oh, No, sí. no, no, Gracias, No, Lucas. Te agradecemos, Lucas. no, no. A ver, los ejercicios que yo supe tomar en alguna ocasión de CIK, más allá de ejercicios de juguete como este, por ejemplo, les daba una gramática en forma normal y les preguntaba si tu legajo se podía generar. O por ejemplo, en algún caso me acuerdo que tomé una parte del DNI. Viste que los DNI tienen como 8 dígitos y tampoco los iba a hacer sufrir tanto, entonces tomé un substring, o sea, le dije, a ver, tomen el string omega, no sé, y J, algún I, algún J, y díganme si se puede generar con esta gramática usando el algoritmo CIK. ¿Sí? Como ustedes habrán visto, no es que soy muy creativa, el hecho de usar su número de DNI o su número de legajo en muchos ejercicios que ya vieron a lo largo, ¿sí?, de la materia, es por esta cuestión de la virtualidad. Así, a ver, de copiar pueden copiar siempre, pero por lo menos así tengo un ejercicio personalizado para cada uno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Seguimos? TIJ, esto que yo hago acá es una inicialización, que en realidad, a ver, cuando uno está haciendo un algoritmo así en pseudocódigo, no lo necesitaría, ¿sí? Pero ¿por qué lo pongo? Porque yo quiero que ustedes tomen conciencia que cada una de las posiciones de esta tabla es un acumulador, ¿sí? O sea, el concepto de acumulador, que ustedes ya lo aprendieron el año pasado en algoritmos, es una posición, ¿sí?, de memoria o de lo que sea, una variable, donde yo puedo ir cargando más de una cosa.
Y esa es la idea de cada una de las posiciones. Por eso lo inicializo. No inicializo en 0 porque en realidad no es un acumulador de números. Le pongo vacío porque en realidad cada una de las posiciones de esta tabla es un conjunto. ¿Por qué? Porque puedo cargarle un no terminal, o muchos no terminales, o ningún no terminal. ¿Tá? Entonces, la idea de poner ese vacío ahí es como para que ustedes se den cuenta de que en cada posición yo voy a ir agregando símbolos. O sea, no es que cuando yo cargo uno sobrescribo el anterior, sino que cuando cargo un símbolo estoy agregando, ¿sí?, símbolos. Lamentablemente, como les dije, nunca tuve la creatividad para cambiar. En realidad tengo un montón de ejercicios resueltos. Fíjense que cada una de las posiciones en esta matriz o queda en vacío, o sea, no le puedo agregar nada, o a lo sumo le agrego un símbolo, ¿sí? Pero en otros ejercicios puede ocurrir, de hecho ocurre, que en algunas posiciones pueden tener más de un no terminal. Nosotros estamos haciendo pseudocódigo, así que eso es como que no sería importante o necesario, sí, para que piensen que si ustedes a esto lo implementan realmente en algún lenguaje de programación, van a tener que buscar una estructura de datos para dar soporte a esta tabla que sea capaz de almacenar más de un símbolo en cada posición. ¿Sí? Y encima, como no saben cuántos, tampoco nos serviría una matriz de 3 dimensiones tampoco, qué sé yo, debería ser algo así tan volado como decir que en cada una de estas posiciones tienen una cabecera, una lista. ¿Sí? Con lo cual puede quedar en null, o puede ser que vayamos agregando, ¿sí?, elementos a cada una de las listas que arrancan cada una de las posiciones de esta tabla, y listo, no voy a hablar de programación. Profe, Y acá, sí, dale. ¿y en la práctica desarrollamos ejercicios de este estilo o es el único ejemplo que vamos a ver? No, sí, hay en el práctico, y no solo que hay en el práctico, sino que también en la guía, acuérdense que tienen al final ejercicios resueltos. Esperen un segundito. Este paso, ¿sí?, este tercer para que está encadenado, es en realidad el corazón del algoritmo, porque lo que hace es buscar en el conjunto de las producciones de la gramática aquellas producciones de la forma A en BC, o sea que tienen 2 no terminales a las derechas, tales que B genere la primera parte del substring y C genere la segunda parte del substring. ¿De qué substring? O sea, si nosotros estamos tomando, fíjense, la posición IJ, lo que vamos a hacer es todas las posibles divisiones en 2 partes del substring IJ. Y a eso, ¿cómo lo hacemos? Con esto tan feo que aparece acá. El no terminal B tiene que estar en la posición IK. Y el no terminal C tiene que estar en la posición, ni siquiera llego a leer, I más K, I menos K, no llego ni a ver qué símbolo hay ahí. Estoy re chica. I más K, coma, J Por menos I K. menos J, I menos K dice. I menos K. Bueno, esa cosita fea es lo que yo les decía, no les J voy dice. a pedir J menos que Una J. es Ah, J. J es. Miren cómo me tengo que acercar para verlo. No les pido que se acuerden, ¿sí?, de este manejo de subíndices. Me interesa, sí, que entiendan qué es lo que vamos a poner en cada una de estas posiciones. Como yo les decía recién, la primera columna la cargamos súper fácil. Hasta ahí estuvimos todos de acuerdo. Cuando vamos a la columna 2, el no terminal que aparece acá es el que esté a la izquierda en una producción donde a la derecha tenga XX. Y como no tengo a nadie que tenga XX, acá me queda vacío. Ahora vamos a la pizarra mejor. Dejemos de compartir.
vamos por acá que vamos a ir escribiéndolo y de paso razonándolo entre todos. No entro. La primera columna ya dije que la cargábamos fácil, ¿sí? Como el string tiene dos paréntesis que se abre, el no terminal que se carga es X y X, después Z, que genera los dos paréntesis que se cierran, y X y Z, porque abro y cierro el paréntesis. Hay veces que lo que yo hago es escribir así muy livianito acá, para acordarme nada más, cada uno de los símbolos que corresponden a cada una de las posiciones, ¿sí? Y ahora voy a cargar algo en esta posición. Esta posición de acá yo dije que era el no terminal que me permite generar el string que empieza en la posición 1 y tiene longitud 2. Es ese que marqué ahí arriba. El problema es que, ¿cómo sé yo quién genera estos dos paréntesis? Porque yo sé, yo lo vi acá, que cada uno de estos paréntesis es generado por un símbolo no terminal X. Entonces lo que tengo que buscar para poner algo acá es un no terminal que genere XX. Y como no tengo ninguno, acá me queda el vacío que yo había cargado al principio. Para poner algo en esta posición, voy a escribir acá más grande este string. Para poner algo en esta posición, yo dije que es el substring que comienza en la posición 2 y tiene longitud 2. Es este. Este de acá es el que empieza en la posición 2 y tiene longitud 2. ¿Quién genera este string? En realidad, al ser una gramática en forma normal, tengo un no terminal que genera este símbolo y un no terminal que genera este. Este símbolo está generado por X y el que se cierra está generado por Z. Entonces, si yo sé que X genera este y Z genera este, lo que yo necesito ahora es alguien que genere XZ. Busco entre las partes derechas y veo que el no terminal S genera precisamente esa combinación, XZ. Entonces, acá me va a aparecer el no terminal S. ¿Sí? Para cargar algo en esta posición, fíjense que siempre es a partir de acá, retrocedo una columna y son este símbolo y este símbolo. ¿Sí? Para cargar algo acá yo necesitaría alguien que genere el string que empieza en la posición 3 y tiene longitud 2. El que empieza en la posición 3 y tiene longitud 2 son estos dos paréntesis. Y no hay nadie que genere ZZ. Por eso acá me va a volver a quedar vacío. Para cargar algo acá, ¿sí? Estoy en la posición 4 con longitud 2. Posición 4 con longitud 2 sería, fíjense, nuevamente, siempre es el de acá y el de acá. ZX. No tengo nadie que genera ZX. Me vuelve a quedar vacío. ¿Están viendo? ¿Están entendiendo? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bien, vamos bien con la columna 2 porque después se complica más. Llegué al último de la columna 2, y el último de la columna 2 es el substring que empieza en la posición 5, longitud 2. Es este de acá. Es este mismo que yo tenía acá. Y es el mismo que tenía acá, que era generado por X y Z. X y Z en una combinación que se genera a partir de S. Y ahí terminé con la columna 2.
Y acá nuevamente volvemos a ver por qué es triangular. Porque si yo quisiera poner algo acá sería el substring que empieza en la posición 6 y tiene longitud 2. Pero no hay. ¿Sí? Por eso se me va convirtiendo en triangular. ¿Estamos hasta la columna 2? Entendible por ahora. Sí, sí, profe. Porque ahora esto ya les dije se pone más feo, más feo, más feo, más feo, no tan feo. Voy a ir borrando porque ahora en serio tengo que empezar a poner más y más y más combinaciones. Nos vamos a la columna 3. En la columna 3 yo dije que necesito el símbolo que genere aquellos substrings de la posición, o sea, que empiezan en la posición I y tienen longitud 3. Voy a volver a escribirlo. Para cargar algo acá. Vamos a empezar a poner simbolitos de colores. Quiero cargar algo ahí. Ese algo que se cargue ahí tiene que ser capaz de generar el string que empieza en la posición 1 y tiene longitud 3. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que yo dije que yo siempre tengo en la parte derecha 2 no terminales, no cargo 3 no terminales. Entonces, cuando yo ya vengo a longitud 3, lo que tengo que ver son las posibles subdivisiones de ese string. ¿Cuáles son las posibles subdivisiones de ese string? Es el primero con estos dos, o bien estos dos con el último. No sé si quedó muy claro mi dibujito, pero la idea es que si yo tengo un omega 1, 3, que está acá, yo ¿qué tengo que considerar? Tomar el omega 1, 2. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por el principio. El 1, 1, que es este primer símbolo, que es este que yo dibujé acá, el 1, 1. ¿Y quiénes me están faltando? Me está faltando esta segunda parte, que es omega 2, 2. El primero más el segundo y el tercero. El primero más el segundo y el tercero. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra posibilidad? ¿Tendría que generarse XXZ, profe? En este caso, XS. XS. ¿Por qué? Porque yo dije, X genera el primer símbolo. X genera este paréntesis. S genera el que se abre y el que se cierra. Fíjate que yo acá estoy tomando este substring, ¿sí? Necesito que alguien genere el primero, el paréntesis que se abre lo genera X. Y alguien tiene que generar los dos que faltan, el omega 2, 2, que es este símbolo S de acá, que genera el paréntesis que se abre y el paréntesis que se cierra. ¿Cuál es el problema? Que si yo miro entre las producciones, no tengo nadie que me combine a X con S. Profe, cuando analizamos tendría que ser las mínimas divisiones, ¿no? Porque, perdón, mejor dicho, las máximas divisiones, porque máximas mínimas. Me refiero porque no mencionó que se pueden separar en tres únicos. No lo podés separar en tres, lo tenés que separar en dos substrings. Acordate que arrancamos de una función allá hace un rato, recursiva, que lo que hace es dividirlo en dos, porque en realidad todas las producciones de su parte derecha tienen dos no terminales. Entonces, en este caso que tenés tres símbolos, ¿cómo podés tomar? El primero con el segundo y el tercero. O bien, para tomar el 1, 3, fíjate que la otra alternativa era tomar los dos primeros, que sería el que empieza en la posición 1 y tiene longitud 2, sería paréntesis, paréntesis,
y concatenarlo con el último, que es el que empieza en la posición 3 y tiene longitud 1. ¿Por qué les estoy escribiendo esto acá? Ahora vamos a ir a la tabla. Pero fíjense, yo estoy tomando un string de longitud 3. Significa que siempre si yo sumo J, tengo que llegar a longitud 3. ¿Sí? Y lo otro que se tienen que fijar es, si yo acá estoy tomando como I1, el substring empieza en la posición 1, siempre voy a arrancar desde la misma posición. Si estoy arrancando acá desde la posición 1, las divisiones van a arrancar desde la posición 1. Cuando yo tome el próximo substring, que va a ser, vamos a terminar con este para no enloquecer. Entonces yo dije, para este string, se abre, se cierra, que es el 1, 3, tengo dos posibilidades. O sea, para poner algo acá, tengo que considerar que el primer símbolo sea generado por X, el segundo y el tercero sea generado por S. Como yo vi que acá no tengo a nadie que genere X y S, todavía lo dejo en vacío. Pero no me asusto todavía, porque todavía habría una posibilidad. Yo ya sé que esa posibilidad no se va a cumplir. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Omega 1, 2. Siempre, como yo les decía, el primer símbolo lo busco en la misma fila. El primer símbolo es este que está acá. No sé qué dibujar, un cuadradito. El primer símbolo que está acá, y que en realidad no está porque hay un vacío, ¿qué estaría generando? El string 1, 2. Estaría generando estos dos símbolos. ¿Quién me falta? Me falta el de la posición 3, 1, que es posición 3, columna 1, es este de acá. Lo vamos a ir automatizando, van a ver que no es tan complicado y que no necesitan hacer todo este análisis. La idea es, para generar estos tres símbolos, ¿cuáles son las posibilidades? Generar el primero con este de acá y el segundo y el tercero con este de acá. O bien, generar los dos primeros con este de acá y ahí me falta el tercero que va a estar en la columna anterior. ¿Qué me pasa? Que no tuve nadie con XS y obviamente con vacío Z tampoco voy a tener nadie porque nadie me puede generar un vacío. Entonces acá me vuelve a aparecer vacío. Y acá es como yo digo que las cosas se me empiezan a poner oscuras. Hablando de oscuras, voy a ir borrando simbolitos para no ensuciar más. Y vayamos al que sigue. El que sigue en la columna 3, pero ahora estoy en la fila 2. Si estoy en la fila 2, significa que, como yo les decía acá, siempre el primer símbolo va a estar en la misma fila. Para cargar algo acá, el primer símbolo siempre está en la misma fila. ¿Por qué? Porque acá estoy hablando de que empecé en la posición 2 y tengo longitud 3. Si empiezo en la posición 2 y tengo longitud 3, estoy hablando de este substring de acá. El primer símbolo, el paréntesis que se abre, es generado por X. ¿Quiénes me faltan ahora? El que se abre, el que se cierra y el que se cierra. ¿Quién generaba estos dos símbolos? Este que está acá. Y ya me apareció otra vez vacío. Así que voy mal. Pero todavía tengo otra posibilidad. Siempre en la misma fila, tomo el símbolo S. Este símbolo S me estaba generando este par, el que se abría y se cerraba. ¿Quién me falta? Me falta el tercer símbolo del substring.
El tercero, ¿sí? Es un símbolo simple y siempre va a estar una posición más abajo de este par que consideré. O sea, fíjense por qué. Porque este me está generando estos dos símbolos, me falta uno que está acá. Y ahí tengo SZ. ¿Voy a cargar algo acá, sí o no? Sí. Sí. ¿A quién Sí. lo voy a poner ahí? Bien. Ahí. Ahí. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque I me genera la combinación SZ. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Estoy diciendo que, fíjense, I genera SZ, ¿sí? I genera SZ. ¿Por qué lo tenía acá? Porque me generaba XZ, ¿sí? A X, ¿por qué lo tenía ahí? Porque generaba el paréntesis que se abría, Z generaba el paréntesis que se cerraba, esta Z generaba el paréntesis que se cerraba. Fíjense, esta I está en esta posición, significa que a partir de ahí yo puedo generar el substring que arranca en la posición 2 y tiene longitud 3. Abro, cierro, cierro. ¿Lo ven o no? A esto lo debería haber puesto bastante más abajo porque yo quería ir construyendo el árbol para arriba. ¿Se ve, profe? Sí, pero igual permítanme que lo voy a volver a copiar acá porque yo quiero ir generando el árbol a medida que esta S era XZ, paréntesis, paréntesis y paréntesis SZ. Lo pongo acá abajo porque yo necesito ir construyendo el árbol para arriba y empecemos muy alto. ¿Sí? Así que estamos hasta esa posición. Me vuelvo para acá y lo borro con el dedo. Mi dedo va a quedar precioso hoy, pero no sé cómo borrar sin que se me borre demasiado. Se me borra demasiado. Vamos a la siguiente posición. La siguiente posición es, cambiando el color, los colores nomás, es esta de acá. Empieza en la posición 3 y tiene longitud 3. Empieza en la posición 3 y tiene longitud 3. Nuevamente, para buscar qué cargar ahí, siempre empiezo en la misma fila, como les mostraba acá. O sea que el primer símbolo es Z. ¿Por qué Z? Porque genera el paréntesis que se cierra. ¿Y quiénes me faltan? Estos dos, que se cierra y que se abre. ¿Quién genera esta combinación, que se cierra y que se abre? Este símbolo que está acá, pero que lamentablemente está vacío. Así que Z vacío, no puedo cargar nada. Y ya estoy viendo en realidad que la otra posibilidad arranca en la misma fila. Si hubiera alguien, estaría generando los símbolos 3 y 4. Y me estaría faltando el 5, que está en esta posición. O sea, yo acá necesitaría a alguien que combine vacío X. Y como vacío X no va a obtener ninguna combinación, nuevamente vacío. Y como van viendo, cada vez más nerviosa la profe. Vamos al que sigue. Para cargar algo en esta posición, el primero en la misma fila, generé el símbolo 4, me falta el 5, 6, que es generado por este de acá. ¿Hay alguien que genere ZS? No. No. Siguiente posibilidad sería vacío, que generaría los símbolos 4 y 5, con Z.
que obviamente vacío con Z tampoco hay nadie. Así que acá me vuelve a aparecer vacío. Y las cosas se empiezan a poner bien claras. Pero bueno. Voy a tratar de borrar en la forma más delicada posible todos los simbolitos que voy poniendo, porque nos vamos ahora a la columna 4. Y en la columna 4 lo que tengo que considerar ahora son los substrings de longitud 4. Posible substring de longitud 4. Fíjense, cuando yo tomo 4 símbolos, ¿cómo lo puedo dividir? 1 y 3, 2 y 2, 3 y 1. Son todas las posibles divisiones de un substring de longitud 4. Si tomo este primero, el que empieza en la posición 1 y tiene longitud 4, ¿cuáles son las posibles divisiones? El primero con estos 3, los dos primeros con los dos últimos, o bien los 3 primeros más el último. O sea, para cargar algo en esta posición, tengo 3 posibles subdivisiones que tomar en cuenta. ¿Sí? Y siempre, como les decía acá, cada subdivisión, fíjense, todos arrancan desde la misma posición inicial. Gráficamente en la tabla, para cargar algo acá, siempre el primer símbolo lo voy a buscar en la misma fila. Empiezo por acá. Esta X que me genera el primer símbolo. Entonces, ¿qué me están faltando? Me están faltando 3. ¿Quién genera estos 3 símbolos? 3 símbolos, columna 3, y arrancando desde acá. ¿Sí? Fíjense que si yo miro la primera división, acá este era el 1, 1, este era el 2, 3. El 2, 3 es este que yo acabo de marcar ahí con un puntito. La primera combinación es el primero, omega 1, 1, los 3 que me faltan, el omega 2, 3. Profe, Esos puntitos me están marcando el XY. Sí, decime. ¿puede ser que siempre existan K-1 combinaciones? Ahí supongo que sí. Sí. Siendo K la longitud, ¿sí? ¿Cómo? Siendo K la longitud del substring. Sí. 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 Sí, así es como es. Así es como es. Porque está tomando todos los posibles substrings. Y estaba ya en el Y. Para cargar algo en esta posición, ¿sí? Tengo que alguien me combine X con Y. ¿Tengo alguien que me combina X con Y? Ese. Sí, señor. Acá voy a poner una S. Fíjense que esa S que estoy poniendo acá es porque estoy combinando esta X que genera el paréntesis que se abre con esta Y que generó este substring. Esta Y que generó este substring es lo que yo dejé acá, ¿sí? Dibujado. Entonces, fíjense que el árbol ya se me está armando. ¿Por qué? Porque yo puse una S acá que genera una X y una Y. Y esta X genera el paréntesis que se abre. Fíjense que yo estoy poniendo esta S en la posición 1, 4, porque esta S me generó este substring. El substring que empieza en la posición 1 y tiene longitud 4. O sea, ven que no solo yo estoy cargando simbolitos ahí, sino que en algunas versiones de este algoritmo me dicen que no solo cargue el simbolito, sino que también ponga cuál es la producción que me permitió
poner ese simbolito ahí. No hace falta poner toda la producción, yo en mi loca lo voy a poner porque ya bastante basura meto acá adentro, pero eventualmente si uno lo programara, lo que podría poner es un número que indique cuál es la producción que me llevó a que acá me aparezca una S o acá me aparezca una I. ¿Qué me facilitaría eso? Una vez que termino la tabla, yo podría fácilmente hacer la construcción de este árbol. Yo lo estoy haciendo ahora a medida que vamos cargando la tabla, ¿sí? Pero si ustedes lo están programando, le van poniendo ahí adentro, al lado, si quieren, al lado del símbolo, cuál es la producción. Entonces después cuando terminemos la tabla, van a ir recorriéndola de atrás hacia adelante y van a poder generar en forma automática así este árbol. En realidad yo puse la S y ya me entusiasmé, pero yo debería contemplar todas las posibilidades. Yo puse esta S porque me combinaba X e Y, pero en realidad yo debería también combinar el primer símbolo que está en la misma fila, me genera estos dos. Eso intentó hacer un triángulo. ¿Por qué? Porque si alguien generara estos dos, yo debería buscar acá el símbolo que me genere los dos que me faltan. Como tengo vacío, vacío, no me va a aparecer nada. La última posibilidad, y acá voy a tratar de dibujar un cuadradito, este símbolo genera este substring. 3 símbolos. Me falta el cuarto estaría en esta posición. Sería la combinación vacío Z, que tampoco tengo nada, por eso acá me queda la S solita. ¿Sí? Y nos vamos a la fila 2 de la columna 4, donde las combinaciones posibles van a arrancar, como yo les decía, siempre en la misma fila. Para cargar algo acá, el primer símbolo es generado por X. Estoy en longitud 4, de acá hasta acá. Si el primer símbolo es generado por X, me faltan estos 3. Y estos 3 estarían generados por el símbolo que está en esta posición. Y fíjense que no tengo, obviamente, nadie que me combine X con vacío. Pero tengo que considerar, como recién les decía, todas las posibilidades. La siguiente posibilidad es dividir 2 símbolos. Que alguien genere, y es ese el que genera esta combinación. Para llegar a longitud 4 me falta todavía estos 2 símbolos. O sea, el segundo símbolo en esa producción debería estar acá. Ese vacío no voy a tener combinación posible. Y la última es cuadradito acá. Esta I está generando este substring de longitud 3. Me falta el último, que sería el que está en este lugar, generado por esta X. Y X, busco en las partes derechas, no tengo nadie que me combine y X, entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Vacío. Vacío otra vez. Me encantaría tener otro color. No tengo otro color. Vamos a hacerlo con negro y después borro todo para llegar a la columna 5. Profe, Sí. le pregunto, recién cuando me mencionó cómo estaba marcando, me di cuenta que eran formitas. ¿Facilita nada más o es algún método que tiene usted? ¿Cómo? ¿Por qué le pongo formitas? Sí, sí, sí. No, para que vean ustedes cuáles son las combinaciones, quién con quién nada más. Una vez que uno lo mecaniza, es sencillo, porque siempre, o sea, para cargar algo acá, el primer símbolo siempre en la misma fila. Entonces, lo que haces es pensar, si acá generé 1, y estoy en longitud 4, me faltan 3. Si acá puse 1, necesito 3 más. 3 más voy a buscar en la columna de los que generan 3. Como este ya lo generé, bajo 1, acá estaría el segundo símbolo, que no lo tengo a nadie. La siguiente posibilidad es dividir de a 2. Encima que no tengo colores, lo mío está funcionando feo.
Dividir de a 2 significa que el que está acá me genera estos dos símbolos, me faltan 2, sigo en la columna 2, sería vacío S, y la última posibilidad sería empezar acá, que este me genera 3 símbolos, son 3 símbolos, 1, 2, 3, me falta el último que estaría acá, que sería vacío Z y que tampoco tengo nada. Por eso les digo, este ejemplo es bastante poco feliz porque está lleno de vacíos. Y me vuelve a quedar un vacío acá. Esto de poner los simbolitos, insisto, es nada más que para que vean cómo voy haciendo las combinaciones. Y yo ahora tengo que borrar todo esto, ¿sí? Para poder ir a la columna 5. Profesora, Diga. en el caso de que ni estuviera IJ en realidad, yo en la columna 4 debería probar X, Y y también XJ. No tengo ninguna J no termina. No, en el caso de que hubiera, por ejemplo, si hay dos, Sí, sí, sí. porque Sí, se vio en el ejemplo de la guía que está resuelto que habían dos. Por ejemplo. sí. O sea, si tenés más de una producción, más de una combinación válida, vas a poner más de uno terminal en esa posición. Okay. Y después tenés que ir probando las combinaciones de los dos con todos los otros. Claro. Sí, entendiste bien. Tengo que borrar todo esto. Esto es una chanchada. Pero es la mejor forma que se me ocurrió para que ustedes vean cómo se van haciendo las combinaciones. Más o menos. Y nos vamos a la columna 5. En la columna 5, ¿sí? Como dijo hoy el compañero, ¿cuáles son las posibles combinaciones? 1 y 4, 2 y 3, 3 y 2, 4 y 1. Siempre arrancando en la misma fila y viendo hacia abajo los símbolos que me faltan. Si tengo el primer símbolo acá, generé el primero, me faltan 4. Los 4 que siguen deberían estar generados acá. ¿Sí? Fíjense que es 1 y 4. Para llegar a 5 y no tengo nadie. Ella, chao, va vacío. Todavía no. Va vacío cuando seguí todo el camino y no encontré a nadie. Vamos a poner un más acá. Acá generé 2 símbolos. Para llegar a 5 me faltan 3. Así que me voy a la columna del 3 y debería ser esa combinación. Fíjense, o sea, yo estoy tratando de cargar algo acá. Fíjense que siempre el segundo símbolo es como una diagonal que va hacia abajo. El primer símbolo, por eso les digo, una vez que lo mecanizan es fácil. El primer símbolo está siempre en la misma fila. Y el segundo está en la diagonal que arranca desde donde estoy tratando de cargar. Pongamos una X acá. Acá generé 3 símbolos, me faltan 2. ¿Sí? Pero esos 2 siempre arrancan después de haber saltado los 3 que ya generé. O sea, fíjense que la X me aparece acá. ¿Se entiende lo que yo les digo con mecanizar? El primero en la misma fila, el segundo en la diagonal. Vacío, vacío, tampoco tengo nadie. Y ya puse más y ya puse por. Ahora vamos a poner el triangulito. Acá generé 4. 1, 2, 3, 4. Me falta el quinto. Y si seguimos esta noción, fíjense que acá tengo el quinto. SX. ¿Qué pasa con SX? No hay tampoco. No, no hay. Acá es donde en serio que yo ya empiezo a sufrir. Todas las veces empiezo a sufrir. Porque digo, ¿será que me habré equivocado en algún lado? Para ustedes fácil porque tienen el apunte. Yo estoy acá sufriendo. Yo tengo el apunte y está bien por ahora. Gracias. Vamos acá.
Vamos acá, si fibra quiere. ¿Sí? Voy a volver a hacerlo así, bien mecánicamente. El primero en la misma fila, el segundo es una fila más abajo y formando la diagonal. X vacío, nadie. El primero en la misma fila, ¿sí? Son dos símbolos, me faltan tres. Vengo por la diagonal, debería buscarlo acá. Ese vacío. Tercera posibilidad, arranco en la misma fila, acá generé 3, así que me faltan generar 2 para llegar a los 5, es el que está por acá. Y ahí tengo IS. ¿Hay alguien con IS a la derecha? No. No. Triste la vida del profesor. Y ahí tampoco va a aparecer nadie, pero igual lo marco para que les queden todos los simbolitos. Si ahí estuviera el primer símbolo que está generando 4, acá debería estar el segundo. Y como la combinación vacío Z no me va a dar nada, qué mal, qué mal, qué mal me veo. Pero alguien me dijo que está bien, así que yo sigo confiando en ustedes. Y ahora sí, nuevamente tengo que borrar todo porque ya estamos llegando al final. Y en la última, sí, es recontra importante que me aparezca algo ahí. ¿Por qué digo que es tan importante que me aparezca algo ahí? Porque el símbolo que aparezca ahí, si aparece alguien, es el símbolo que genera el string completo. Y ese es el símbolo que yo voy a tener que buscar a la derecha de una regla sigma para poder asegurar que el string este en cuestión y que yo sé encima que debería funcionar pertenece al lenguaje generado por la gramática. Y ya esto no se puede borrar más porque es un asco, pero vamos al final. Acá se ve inclusive mejor esto de que yo les decía, si yo tengo que generar el string entero, siempre arranco desde la posición 1. Y voy a ir tomando, ¿sí?, la segunda parte en la diagonal que arranca desde esa posición. El primer símbolo es una X, me faltan 5. 5 arrancando desde la posición 2, porque acá generé 1. Y la combinación X vacío me va a dar vacío. Acá había puesto un más, porque genero 2 símbolos. Genero estos 2, me faltan 4. Los 4 empiezan desde acá. Si genero 3, me faltan 3. ¿Quiénes son los 3 que generé? Estos 3. El que sigue debería estar acá. Si genero 4, vamos con el triangulito a ver si me trae suerte. Esta S, que es la que tengo acá, en este árbol, generó los 4 primeros. ¿Sí? Me están faltando 2. En la columna 2 me apareció una S. Bien. ¿Qué pasó ahí? SS. Bien. ¿Y qué pasa con SS? Y esa es una parte derecha de una producción que existe ahora. Bien, bien, bien. Fíjense, esta S que yo cargué acá es la que me va a aparecer, y acá voy a tener que borrar un poquito, ¿sí? ¿Por qué cargué esa S ahí? Esta S que yo cargué ahí es porque está generando la combinación S-S, la de los triangulitos. Voy a poner una S
donde la S que tengo acá es la que generó el substring 1,4. Y la segunda S que puse es la que generó el substring 5,6. Esa S segunda que puse es la que generó, en realidad, X, Z, donde X generó el paréntesis que se abría y Z generó el paréntesis que se cerraba. Esta S que cargué en esta última posición es la que después que voy a buscar. Voy a buscar, que la tengo, una producción sigma en S. Y como la tengo, la pregunta, ¿el string omega que tengo acá pertenece al lenguaje generado? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en la posición 1n tengo el no terminal S y tengo una producción sigma en S. O sea, no solo respondí a la pregunta de si el string omega pertenecía o no al lenguaje generado, sino que fíjense que como parte del proceso ya tengo escrito el árbol de derivación, sin haber pensado. ¿Sí? Vamos a terminar en realidad, para que quede completito esto. Me faltaría una combinación más, que sería la que arranca en la misma fila y que genera los primeros 5 símbolos, y acá estaría el último. Igual yo sé que la combinación vacío Z no me va a dar nada útil, pero quería dejarles el dibujito completo. ¿Y por qué el dibujito completo? Porque como decía un compañero recién, ven con estos pseudo simbolitos que yo les fui cargando, que les fui inventando, que siempre en la misma fila el primer símbolo y el resto en la diagonal que va arrancando a partir de la posición que quiero cargar. X vacío, más y más, sería vacío vacío, que era por y por, vacío vacío, triangulito triangulito, SS, que para que me salgo las papas, y vacío Z, que no me sumo ni me resto nada. ¿Profe? Le consulto, si tuviéramos un caso hipotético donde S no fuera derivable a partir de una producción sigma, ¿cómo podríamos tratar ese caso? Y en realidad la respuesta es, el string no pertenece al lenguaje generado. Ya está, si S no pertenece a la producción con sigma, no puede generarse. Claro. Listo. Ahí la respuesta es, o sea, la pregunta es, verifique si el string omega pertenece al lenguaje generado. La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque aún habiendo puesto un no terminal, o 2, o 3, o 5 acá, si no tengo una regla que vaya de sigma a ese no terminal, el string no pertenece al lenguaje generado por. Profe, ¿y puede darse el caso de que haya dos o más no terminales en ese último? En esta y en cualquier otro lugar. Y el tema es, ¿se acuerdan que yo les decía que como subproductos de la construcción de la tabla, tengo la decisión a ver si el string es generado o no, tengo el árbol construido en este caso, ¿sí? Pero fíjense que si en el camino, en esta recorrida inversa que yo voy haciendo a partir de este símbolo, o sea, yo digo, ¿por qué cargué esta S? Porque cargué estas dos S. ¿Por qué cargué esta S? Porque cargué XZ. ¿Por qué cargué esta S? Era por la combinación XY. ¿Y por qué esta X? Por esta, y esta Y era la combinación SZ, SZ, ¿sí? O sea, si en algún lado, en este camino inverso que yo voy recorriendo para la construcción del árbol, me encuentro con dos no terminales en una posición, ¿qué significa? ¿Es ambigua? Es ambigua. Precisamente esa es la respuesta. O sea, yo cargo todo, y cuando termino de cargar encontré que sigma genera este símbolo, y empiezo a retroceder para ver, a ver, cuáles son los no terminales que me llevaron a ese resultado. Y si en alguna de estas posiciones que yo voy recorriendo para generar el árbol
me encuentro con que tengo más de un no terminal, entonces lo que está diciéndome el algoritmo, aparte de que se genera, es que hay más de un árbol de derivación posible. ¿Sí? Y se tienen que poner todos los símbolos en el cuadradito, digamos. Sí, hay que poner todos los símbolos en cada cuadradito, en cada posición. O sea, pero no es solamente máximo 2, podría darse el caso de que, no sé, por ejemplo, en este caso, 5 hubiera, por ejemplo. Sí, no tenemos ni 5 no terminales, esta gramática es de juguete, pero sí, podría haber cualquier cantidad. Bueno, te puede dar como máximo la cantidad de combinaciones posibles de substring. Exacto. Sí. Sí. Podría haber más, pero no voy a ser tan mal. Ya, suficientemente mala. Me rompieron el corazón cuando me dijeron que no tenía corazón. No me lo voy a olvidar nunca. No, profe. Yo no dije Nosotros la eso. queremos. Bueno, volvamos a la presentación. ¿Sí? Bien. Acá en realidad lo que ustedes van a ir viendo es que va a ir apareciendo todo lo que fuimos haciendo y llegamos entonces a la conclusión. Como tengo la producción sigma en S y S está en la posición 1,6, luego omega pertenece al lenguaje generado por esta gramática. ¿Sí? Ah, profe, última pregunta. Dale. La primera columna, esa nunca va a estar vacía, ¿no? ¿Esta? No, y Claro. si me aparece un vacío acá, listo, chao, ni sigo. Porque, a ver, significa que hay alguno de los símbolos que está en el string que no es generado por la gramática. No, imposible. ¿Sí? Ah, claro. O sea, la idea es que por cada símbolo que vos tenés en omega, tenés que tener una producción que lo genere. Sería el colmo igual. Podés tener más de una Sí. también. Podés tener más O de sea, una. sería como en un alfabeto de paréntesis tener un corchete. Sí, por eso, no va a pasar. No va a pasar porque ahí se rompe todo. Es más, ahí ya me puede decir ese string no es generado por la gramática, porque si no tengo una producción que genere un símbolo, se terminó. Sí podés tener en esta columna, ¿sí? Podría llegar a tener más de un símbolo. Si tuvieran más de una producción, qué sé yo, tengo un símbolo, uno terminal W que genera también el paréntesis que se abre. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces nos vamos a la siguiente forma canónica. Y la siguiente forma canónica se conoce con el nombre de forma estándar o forma normal de Greibas, ¿sí? Así como la otra, la forma normal de Chomsky, ¿sí? Y una gramática en forma estándar va a tener, al contrario del anterior, un objetivo mucho más práctico. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Se acuerdan que yo dije cuando empezamos a hablar de formas canónicas que podíamos tener un objetivo teórico de análisis de propiedades y comportamiento, y en ese caso hablamos de la forma normal y llegamos a CIK y toda esta historia? Y la forma normal de Greibach cumple el otro objetivo, y es el objetivo de tener una gramática que sea mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más prolija a la hora de hacer análisis sintáctico. Para que una gramática esté en forma estándar, todas sus producciones tienen que estar en una de estas formas. Sigma en lambda y sigma en A, ya no tengo mucho más que decir, son las mismas de siempre, ¿sí? Están permitidas, y es una restricción en sí misma pedir que a la derecha solamente ocurra un no terminal. Todas las otras producciones de una gramática en forma estándar, o sea, todas las reglas que a la izquierda no tienen sigma, a la derecha tienen esta forma, A, beta, donde A es un terminal y beta pertenece a N unión T estrella. Si yo quiero describirlo coloquialmente, voy a recurrir a eso que definimos hace un par de semanas, donde dijimos, en una gramática en forma estándar, siempre el handle es un terminal. ¿Se acuerdan del handle? El primer símbolo de la parte derecha.
siempre es un terminal. El resto, lo que sigue después del handle beta, puede tener terminales y no terminales mezclados en cualquier orden, en cualquier longitud, inclusive lambda. ¿Sí? O sea, en una gramática en forma estándar, cada producción que no sea la primera me agrega al menos un símbolo terminal a la forma sentencial. Al menos. ¿Por qué? Porque siempre me agrega como mínimo uno, el primero. Y a su vez, si en la parte beta tengo terminales que puedo tener, puede ser que me esté agregando más terminales a la forma sentencial. Esta forma tiene un par de ventajas. Una, ¿sí?, es esta que yo les estaba explicando. Todo paso de derivación que no sea el primero, ¿sí?, me está agregando como mínimo un terminal a la forma sentencial. Entonces, para derivar, para generar un string de longitud n, como máximo voy a necesitar n más 1 pasos de derivación. ¿Por qué? El primer paso, por eso es n más 1, el primer paso me pone un no terminal. Y luego, para generar n símbolos más, como mucho necesito n pasos, porque cada paso me va agregando como mínimo un símbolo, ¿sí? Y encima esto que yo les estoy diciendo es un máximo, porque ya lo repetí 3 veces. En la parte beta, en la parte que sigue después de este handle terminal, podría haber más terminales, ¿sí? Entonces, si yo tengo que generar un string de 6 símbolos, juguemos otra vez al 6, voy a tener un paso inicial y a lo sumo 6 pasos donde en cada uno voy agregando un símbolo, un símbolo, un símbolo. Si en beta tengo más terminales, voy a necesitar menos pasos. O sea, es una gramática mucho más veloz que una gramática en forma normal, e inclusive, digamos, o sea, cuando hablábamos de una bien conformada, decíamos que el máximo eran 2n pasos. Cuando hablábamos de forma normal, dijimos que son exactamente 2n pasos. Y cuando estoy hablando de forma estándar, digo n más 1. Con valores pequeños de n, que son los que nosotros estamos jugando con estas gramáticas de juguete, por ahí no hay tanta diferencia, ¿sí? Sigamos con el 6 que venimos. Con una gramática en forma normal, para generar este string de longitud 6, yo hice 12 pasos de derivación. No se los ve acá porque es un árbol, pero si ustedes a ese árbol lo convierten en una derivación por izquierda, van a ver que son 12 pasos de derivación exactamente para un string de longitud 6. Si yo lo hiciera con una gramática en forma estándar, ¿cuál sería el máximo de pasos que daría para el mismo string de longitud 6? 7. 7. Entre 7 y 12 por ahí no percibo mucho la diferencia, pero si yo estoy hablando de un string, de un programa que tiene 1500 caracteres, estoy variando de 1501 pasos a 3000 pasos. ¿Se entiende o no? O sea, a medida que la longitud del string se extiende, se agranda, a medida que es mayor el n, esta diferencia en el orden, en la cantidad de pasos de derivación requerido, con una gramática en forma estándar y con cualquier otra gramática bien conformada, ¿sí? En particular, estamos comparando con las gramáticas en forma normal, es como que realmente son mucho más veloces. Y no solo que son mucho más veloces, sino que tienen otra ventaja más. Cuando arrancamos esta segunda parte de la unidad, que vimos las transformaciones, hubo un compañero que dijo, hey, nos faltó una. ¿Cuál nos había faltado? ¿Está por ahí? La eliminación de la recursión por izquierda. Esa.
Justo esa. ¿Por qué la dejamos ahí en stand-by? Porque la vamos a necesitar ahora. Porque una característica primordial en una gramática en forma estándar es que no hay recursión por izquierda. ¿Por qué? Porque todo handle es terminal. Entonces, no voy a tener no terminales recursivos por izquierda. La recursión por izquierda, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos en su momento, nos podía meter en un bucle infinito cuando estábamos haciendo derivaciones por izquierda o generación, digamos, o sea, haciendo un análisis sintáctico que va por la izquierda. Si tengo un no terminal recursivo por izquierda, puedo entrar en un bucle infinito. Entonces, a ver, acá es un poco la historia del huevo y la gallina. Una gramática en forma estándar no tiene recursión por izquierda. El problema es si yo tengo una gramática que es recursiva por izquierda, no la voy a poder convertir a forma estándar. Eso va a ser problema, en realidad, para la clase que viene. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nosotros lo que vamos a ver ahora es un procedimiento que me permite convertir una gramática libre de contexto a forma estándar. Ese procedimiento funciona siempre que la gramática no tenga recursión por izquierda. Entonces, acá quiero aclarar esto y separar. ¿Se acuerdan que yo vengo diciendo varias veces que hay un par de cucos en la materia? Uno era lo de los travers. Espero que lo hayan entendido porque me tomé 3 clases para explicarlo. El otro cuco es forma estándar. Y en realidad la forma estándar no es complicada. Vamos a ver ahora, y vamos a dejar ahí el final de esta clase, que la conversión de una gramática libre de contexto a forma estándar es por sustitución. ¿Se acuerdan que para pasar a forma normal yo dije, ocupo expansión? Bueno, para pasar a forma estándar, ocupo sustitución. Punto. Cierren ahí su idea. Y eso lo vamos a hacer ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es que si hay un no terminal recursivo por izquierda, esa red de sustituciones que voy a armar no termina nunca. Ahí va lo que vamos a ver en la próxima clase. Si yo tengo una gramática libre de contexto y me piden convierta a forma estándar, yo tengo que saber que lo hago por sustitución. Pero si tengo un no terminal recursivo por izquierda, primero tengo que eliminar la recursión por izquierda. Son 2 problemas separados. ¿Se entendió la idea? Vamos con la primera parte. Sí, profe. La primera parte lo que me dice, igual que cuando íbamos a convertir a forma normal, es no hay pérdida de generalidad en asumir que la gramática es bien conformada. Esas frases de los libros, que significa que yo ya sé que cualquier gramática libre de contexto se puede poner en forma bien conformada. ¿Qué significaba en forma bien conformada? Era que eliminaba las producciones inútiles y las producciones no generativas, y acá entonces lo que yo veo es otra definición de gramática bien conformada. ¿Por qué lo aclaro así como si fuera una tonta? Porque ya les dije en la clase pasada que en algún ejercicio, en alguna evaluación parcial, final, recuperatorio, en algún momento de la vida, yo les puedo poner una definición de gramática bien conformada y decirles, corrija el error. Y los que no estuvieron hoy, los que no escuchan la clase, o los que no me escuchan porque parezco una madre, entonces no me oyen por defecto, tratan de corregir el error llevando a la definición original que dimos. Y no necesariamente. ¿Por qué? Porque yo puedo ver una gramática bien conformada desde distintos puntos de vista. Son definiciones diferentes. La que habíamos visto al principio, la que vimos cuando íbamos a pasar a forma normal, y esta que vemos acá, donde me dicen. Las reglas sigma tienen la forma sigma en lambda o sigma en a. Ahí ni me paro. El resto de las producciones, en una gramática bien conformada, más allá de que todas son útiles,
la otra posibilidad, lo otro que yo no tenía en una gramática bien conformada, eran producciones no generativas. ¿Y eso qué significa? Tomamos todas las producciones que tienen un no terminal a la izquierda que no es sigma. ¿Cómo pueden ser sus partes derechas? En las partes derechas yo voy a considerar, por un lado, aquellas que tienen un handle terminal. Si el handle es terminal, lo que sigue yo lo llamé alfa. Alfa pertenece a N unión T estrella. Significa que alfa pueden ser terminales y no terminales, en cualquier orden, en cualquier longitud, inclusive ¿qué? Lambda. Lambda. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si el primer símbolo es un terminal, el resto, lo que sigue, podría estar vacío. ¿Por qué? Porque en una gramática bien conformada yo puedo tener en la parte derecha un terminal solito. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Claro. Bien. Sí. Ahora, si la parte derecha, en lugar de tener un handle terminal, tiene un handle no terminal, B grande. Lo que sigue yo lo llamo beta. Beta otra vez pertenece a N unión T estrella. Pero ¿qué no puede ser beta? Lambda, porque si no Lambda, sería no porque si no sería no generativo. generativa. Qué clara que la tienen. Me encanta, los quiero. Perfecto, ¿entienden? O sea, yo lo que estoy dando acá es otra forma de ver una gramática bien conformada, donde digo, todas las producciones son útiles, pero más allá de las reglas sigma que ya las reentendimos, analizo sus partes derechas y las estoy mirando desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque estoy apuntando a la forma estándar. Y si yo estoy apuntando a la forma estándar, digo, a ver, miremos cómo es el handle. Si el handle es un terminal, lo que sigue puede ser cualquier cosa o no existir. Es más, todas estas reglas que están en esta forma ya están en forma estándar, porque ya tienen un handle terminal. ¿Lo ven o no? ¿Cuáles son las que me preocupan? Aquellas que el handle no es terminal. Ahora, si el handle no es terminal, si es una B grande, lo que sigue después de una B grande no puede ser lambda, porque si no sería, digamos, una producción no generativa, como excelentemente bien contestaron ustedes. Y ahora entonces, ¿qué pasa? Yo dije, podemos asumir sin pérdida de generalidad que la gramática es bien conformada. Si es bien conformada, todas sus producciones tienen una de estas formas, y en realidad las únicas que me preocupan son aquellas que tienen un handle no terminal. ¿Qué voy a hacer? Sustitución. ¿Qué voy a sustituir? Aquellos handles no terminales, voy a sustituirlo por la parte derecha de las reglas B en este caso. Entonces, la única producción, o sea, las únicas producciones que... Profe, antes decía algo que no me quedó. Sí. Dale. Ay, no, perdón, creo que se me cortó el internet un segundo. Sí, se te cortó. Quedé ahí. Sí, lo que no me quedó claro es, vimos tres formas como es de gramática bien conformada. Esta es una de ellas, la parte de arriba, digo. Claro, a ver, no es una forma distinta, es una forma distinta de definirla. Porque en realidad estamos tomando a la misma forma bien conformada, general, del principio, pero en un caso, en el caso anterior, lo que hice fue analizar las partes derechas a la luz de pasarme a la forma normal. Y ahora estoy analizando las partes derechas a la luz de pasarme a forma estándar. ¿Está? Ah, bien. Sí. O sea, siempre estoy diciendo que estoy partiendo de una gramática bien conformada. ¿Por qué? Porque yo dije, es una gramática limpia. Entonces es un buen punto de partida. Insisto, esto es el procedimiento teórico para demostrar que toda gramática libre de contexto arbitraria puede ser puesta en forma estándar. En la práctica, no necesito pasar la primera a bien conformada. Puedo aplicar el procedimiento.
¿sí? El procedimiento al que vamos a llegar. Si está bien conformada, mejor, porque ya sabemos que está limpia, que ya no tiene producciones inútiles y que ya no tiene producciones no generativas. Volvamos acá. Yo dije, las únicas producciones que no están en forma estándar son las que tienen un handle no terminal. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Voy a reemplazar, voy a sustituir esos handles. Voy a ocupar sustitución. Fíjense, esta es, digamos, el procedimiento de convertir una gramática a forma estándar por sustitución. ¿Cómo? Simplemente, cada uno de los handles que sean un no terminal, aplicando sustitución, se sustituye por las partes derechas de las reglas que correspondan. Y así voy sustituyendo, voy sustituyendo, voy sustituyendo, hasta que en algún momento me va a aparecer como handle un terminal. Ese es el camino para convertir una gramática a forma estándar. Pero ¿qué pasa? Pasa, y eso ya dije, no lo vamos a resolver hoy, lo vamos a resolver el miércoles. Pasa que si yo en este camino de sustituciones de handle encuentro que en algún momento se me repite un no terminal, o sea, si algún XY es igual a algún XJ, si tengo un no terminal recursivo por izquierda, este procedimiento de sustitución no va a terminar nunca. Porque voy a arrancar de A a una producción que tenga B como handle, a una que tenga C como handle, a una que tenga D, E, R, y en algún momento sí, volví a tener A. Y ahí entonces este procedimiento de sustitución no va a terminar nunca. ¿Está? ¿Se entiende? En algún momento yo hice un curso de materiales didácticos digitales, y me acuerdo que tuve que hacer un videíto, que lo tengo subido por ahí, y busqué un dibujito, ¿sí? De una serpiente mordiéndose la cola. Eso es lo que pasa si tengo algún no terminal recursivo por izquierda y trato de hacer la conversión esta a forma estándar por sustitución. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un no terminal recursivo por izquierda en una gramática que quiero convertir a forma estándar, lo primero que tengo que hacer es eliminar la recursión. ¿Está? Y ese es el problema que yo digo, del cuco de la forma estándar, es porque se les mezcla en la cabeza esto de convertir a forma estándar por sustitución con el procedimiento de eliminación de la recursión por izquierda. Y por eso lo divido en dos clases, directamente. Lo vemos en la próxima. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ejemplificar esto de convertir, ¿sí? Una gramática libre de contexto, y me dicen, vamos a pasar la forma estándar. Lo primero que verifico, a pesar de que me lo dicen ahí, pero lo voy a volver a verificar, es que no hay recursión por izquierda. ¿Cómo lo verifico? Desde A tengo como handle a B. Desde todas las reglas B tengo como handle a C grande. Y C grande tiene como handle a C chica, que es un terminal. O sea, A, por esta regla, no es recursivo por izquierda. Si arranco por acá, fíjense, A va a C, C grande va a C chica, tampoco tengo recursión. Si arranco por cualquiera de estas dos reglas B, voy a C grande, que me lleva a una parte derecha que tiene un handle terminal, así que ni A, ni B, ni C son recursivos por izquierda. Una vez que verifique eso, puedo empezar a hacer sustitución. Primero verifiquen, porque si arrancan haciendo sustituciones, esto se les convierte en esa serpiente que se muerde la cola. ¿Sí? Pito. Me dan una gramática, lo primero que miro es si hay recursión por izquierda. Si no hay recursión por izquierda, sustituyo. Si hay recursión por izquierda, primero la elimino y después sustituyo. ¿Sí? Lo dije así como mala. Vamos con la sustitución. Este handle B grande se va a sustituir por las partes derechas de las reglas B. Este handle C grande
va a sustituir por las partes derechas de las reglas C. Aplico sustitución, ¿sí? Fíjense, en el lugar de esta B grande aparece CB o aparece C grande A grande B. Estas que están marcadas en celeste acá surgen de sustituir esta B por las partes derechas de las reglas B. ¿Sí? En el caso de la segunda producción, esta C grande se cambia por C chica C grande o bien por C chica. Estas dos producciones que aparecen acá en un recuadrito rosa surgen de sustituir esta C por las partes derechas de las reglas C. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ahora fíjense qué pasa. En este momento las reglas B me quedaron inútiles. Las puedo eliminar. Y sí, ¿por qué las puedo eliminar? Porque la única forma de llegar a B era a través de este no terminal. Y ahora, si ustedes miran todo el conjunto de las producciones, ¿sí? No me quedó nada que llegue a B. ¿Por qué digo, si me doy cuenta las elimino? Porque si no voy a estar haciendo sustituciones en estos handles que ya no necesito. ¿Está? Me quedaron inútiles, chau, las elimino. Ahora bien, si yo miro todas las que me quedaron, estas dos reglas C ya estaban en forma estándar desde el principio, porque ya tenían handle terminal. Y estas dos reglas A también me quedaron en forma estándar, ¿sí? Porque ya tienen handle terminal. ¿Qué me falta? Me falta sustituir estas dos C grandes de acá. Y en esta sustitución, ¿qué va a pasar? Cambiando esta C grande, me aparece C chica C grande, BA. O bien C chica, BA. Cambié esta C por la parte derecha de estas dos reglas. Y cambiando esta C grande, me aparece C chica C grande, ABA, o bien C chica, ABA. ¿Qué hice? Sustituí esta C grande por la parte derecha de las reglas C. Y si ahora miramos el conjunto de producciones, donde estas dos desaparecen, ¿sí? ¿Por qué desaparecen? Porque ya las sustituí. Todas las producciones me quedaron en forma estándar. Todas las producciones tienen un handle terminal. Y esto que aparece acá, en realidad no es un árbol de derivación, sino que lo que me está indicando fueron todas las sustituciones que fui haciendo, ¿sí? A generaba en un principio BA y CA. ¿Qué hice? Sustituí esta B por las partes derechas de las reglas B y llegué a estas dos partes derechas, donde luego cada una de las C se cambió por C chica C grande o C chica. Esta C por C chica C grande C chica, esta C por C chica C grande y C chica, y fíjense que al final, a partir de A, me quedaron 6 partes derechas, 6 producciones. Estas dos de acá, estas dos de acá y estas dos de acá. Y se terminó. Todo lo que hice fue hacer sustitución. Importante, antes de arrancar a hacer las sustituciones, por favor, fíjense que no haya recursión por izquierda. Porque si en algún momento yo arrancaba desde A, y alguna de las sustituciones me volvía a poner A como handle, ¿qué iba a pasar? Iba a entrar en un bucle infinito. Iba a entrar en un bucle infinito. ¿Sí? ¿Se entendió? Nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde. Nosotros el miércoles, yo sé que ustedes van a estar pensando en la actividad, pero yo tengo que terminar este tema en la primera parte de la clase, así que les pediría que en la medida de lo posible, en algún ratito de su vida, lean ese pedacito que nos falta, ¿sí? Que es la eliminación de los no terminales recursivos por izquierda. Nos vemos el miércoles. Chao, Chao, profe. profe. Gracias por Chao, acá. profe. Profe. Hasta Chao, profe. luego. Muchas gracias. Cuídese.